Bendiciones para todos, Dios me les bendiga, bendiciones a los que ya están conectados, gracias por estar allí, por ser parte de esta casa virtual también. Bendiciones para todos, vamos a compartir el link con nuestros conocidos, qué gusto que ustedes puedan estar con nosotros y que podamos también interactuar a través de los mensajes. Así que le voy a invitar que invite, pase el link, invite a otras personas. Hoy vamos a estar hablando de las cuevas del alma. Así que va a ser un tema de mucha bendición. Si ya usted está conectado, comience a comentar allí. Vamos a interactuar, que por acá los vamos a estar viendo y leyendo. Amén. Y nosotros acá en casa nos preparamos para ser muy bendecidos y edificados con la palabra el día de hoy. Seguimos con esta serie que sé que está bendiciendo, sé que está edificando, sé que está quitando velos espirituales. Así que hoy estaremos hablando en esta serie de estabilidad emocional y espiritual sobre las cuevas del alma. ¿Qué significa eso? ¿Qué se mueve? ¿Qué provoca? ¿Qué produce? Y este tema desde ya le digo que tiene segunda parte, porque es muy complicado poder darlo todo en un tiempo tan corto. Así que el día de mañana también estaremos hablando de las cuevas del alma. Empezamos por decir qué es el alma. Y el alma es esa parte intangible, es esa parte que nosotros no podemos tocar o ver del ser humano y que tiene la capacidad de pensar, de sentir y se define como la esencia de la persona. Es una de las tres partes que tiene el cuerpo del ser humano, porque usted sabe que somos espíritu, alma y cuerpo. Y el alma fue diseñada con un propósito. Yo quiero que empecemos sobre esta parte. ¿Cuál fue el propósito por el cual fue creada el alma en el ser humano? Vamos a Salmo 63. El salmista David, ¿cómo lo detalla tan perfectamente? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de que nuestra alma fue diseñada? ¿Para qué? Salmo 63, versículos 7 y 8. 7 y 8. Ajá, ahora sí. Sí. 7 y 8. Yo no sé por qué no lo veía. Lo leemos. Amén. Dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces, el alma fue diseñada para que estuviera apegada a Dios. Diga, apegada a Dios. Qué lindo diseño de Dios. Qué lindo diseño de la primera. Me imagino el Señor haciendo los planes, creando al hombre y diciendo, el alma quiero que habite en la tierra, pero que esté apegada a mí. Que encuentre refugio en mí, que encuentre solución en mí, que encuentre reposo en mí, que yo sea su refugio, que yo sea su roca fuerte, que yo sea su esperanza. Ese fue el propósito original del diseño del alma. Diga, pero llegó el pecado. Y producto al pecado, nuestra alma comenzó a batallar. Y Pedro habla sobre lo que batalla nuestra alma. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. El diseño original fue que el alma consiguiera refugio, reposo, descanso en el Señor, estuviera pegada a Él. Pero producto del pecado, mire lo que sucede. Capítulo 2, versículo 11.
Me dice amén cuando lo tenga. Amados, primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que habitan contra el alma. La pregunta es, ¿por qué somos peregrinos y por qué somos extranjeros? ¿Por qué Pedro nos llama así? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos extranjeros, somos peregrinos, porque nuestra alma no fue diseñada para que habite o viva o se complazca con el pecado, sino para que esté apegada a Dios. Y Pedro nos exhorta, nos anima, nos manda una alerta de que nos abstengamos a los deseos carnales, porque ellos pelean, batallan contra el alma. Porque el alma, su diseño, dentro de ella, su diseño es que esté apegada a las cosas de Dios, a la esencia de bien. Pero los deseos carnales solo quieren el pecado, la maldad. Entonces el alma constantemente está batallando contra los deseos que hay en este sistema, que tiene la carne y que tiene el mundo. Ahora, imagínense, ella sola peleando con los deseos carnales. Si usted no la apoya, porque aunque ya está dentro de usted, ella necesita ser disciplinada y alineada por usted. Entonces, yo tengo que ser estable emocionalmente para que mi alma esté apegada a Dios. Porque cuando yo tengo un desorden, yo vivo en inestabilidad, yo no tengo equilibrio en las emociones, el alma va a buscar en esa inestabilidad, buscar complacerse con los deseos carnales. Y los deseos carnales son los deseos de nosotros mismos, los deseos de esta carne, lo que queremos hacer y a veces no podemos y nos sentimos limitados. Pero empieza el alma a descarriarse. Cuando tú y yo no somos estables emocionalmente, se va a descarriar. ¿Hacia qué? Hacia lo más profundo de tus deseos. Ella va a sí, te va a incentivar porque es que tú no la estás disciplinando. Entonces, tu responsabilidad. Es tu responsabilidad que el alma esté apegada a Dios. Porque ella batalla contra los deseos carnales. De los deseos de tu carne. ¿Sabe qué? Aprenda, como dijo el salmista, aprenda a disciplinar, rescate el alma de los lazos de los deseos carnales, rescate la línea y la disciplínela para que crezca, para que esté apegada a Dios. Deseos carnales, terrenales, diabólicos, hermano. Hay que rescatar el alma de ahí y que se vuelva a pegar a Dios. En nuestra alma, ese lugar, nuestra alma es ese lugar donde sentimos las emociones. Mateo capítulo 26, versículo 38. Jesús, Mateo 26, 38, dice la palabra, Jesús estaba, hermano, pasando por un tiempo bien duro que le tocaba afrontar en algún momento de su vida. ¿Lo tiene? Capítulo 26, versículo 38. Y dice la palabra. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo le dijo? Mi alma está triste. Jesús manifestó que su alma estaba en una emoción. ¿Sí? ¿Cuál es? La tristeza. Ahí dice la... Entonces Jesús manifestó, José. No, pero le bajaste a esto. Ok. Entonces, Jesús estaba angustiado, estaba triste.
pero él especifica que el alma estaba triste. Es decir, que el alma es donde se guardan las emociones. Uno de los asientos del alma son las emociones. ¿Ok? Entonces, aunque era la situación bastante fuerte, Jesús nos enseña algo, que podemos pasar por esos momentos muy difíciles, pero no debemos quedarnos allí, porque Él encontró cómo vencerlo y lo venció con la oración. Lo superó con la oración, lo afrontó con la oración. El problema muchas veces, y ahí le vamos a dar apertura a lo que son las cuevas del alma, es que cuando vienen estos momentos turbulentos a sacudirnos emocionalmente, las lágrimas es la primera opción, los gritos, los lamentos y no la oración. La frustración, pero no la oración. Y Jesús es un claro ejemplo de que el alma de Jesús estuvo en una emoción, pero Él no se quedó, no se dejó hundir en esa emoción. ¿Amén? Ahora, ¿qué son las cuevas? Las cuevas son un lugar oscuro que en su interior sirve para esconderse o refugiarse o cubrirse del exterior. ¿Sí? Las cuevas del alma, cuando hablamos de las cuevas del alma, estamos hablando de un conjunto de lugares que se convierten en prisiones ocultas, oscuras, que se ubican en el alma. Es decir, que dentro de nuestra alma hay lugares oscuros, que ahí se guardan los miedos y la muerte. Fíjense algo. Aparentemente las cuevas o las emociones que queremos guardar en esas cuevas, hacen creer a la persona que están seguros. Es decir, mientras más guardemos esta emoción y no se vea, nadie va a saber que nos sentimos así. En las cuevas del alma es donde se guardan esas emociones que no queremos mostrar, que no queremos exponer, que no queremos manifestar, pero que sabemos que están allí. Y quizás la persona cree que está segura, pero esa emoción oscura y oculta lo que se lo está comiendo por dentro. Ahora, esas prisiones oscuras, cuevas del alma, prisiones oscuras, están llenas de temores y de muerte. Amén. Eso es mire, hermano, y las cuevas son los lugares fáciles para rodear al enemigo, porque la mayoría de las cuevas tienen una sola entrada y una sola salida. Y sirven para encerrar, para rodear y para destruir al enemigo. Así que cada vez que queremos guardar una emoción, sea sana, de las que hablamos básicas, o de las malsanas, en esas cuevas, en esas prisiones, lo que estamos haciendo es poniéndoselo más fácil al enemigo para que nos destruya. ¿Sabe que es tan terrible esto, que en el interior de las cuevas el sonido es tan envolvente y tan fuerte que muchas veces llega a perturbar? Entonces, cuando guardamos emociones en cuevas oscuras, internas en nuestra alma, ellas se vuelven tan fuertes, su voz se vuelve tan perturbante, que nos aturden, que muchas veces no podemos avanzar. Entonces, las cuevas son lugares fáciles para poner prisiones o trampas para dañar a las personas, a la misma persona.
Gloria a Dios. Las cuevas en el alma son prisiones que hacen creer al alma seguridad, pero realmente estar dentro de una cueva es una amenaza, es un peligro. Las personas se meten muchas veces en estas cuevas porque dicen, no, hay que cuidarme del exterior. No puedo manifestar el sentimiento de amor. Está clausurado el amor. Porque cada vez que yo doy amor, yo termino siendo traicionado. Cada vez que yo brindo la mano y doy la mano ayuda, la mano generosa, termino siendo golpeado. Cada vez que trato de hacer algo, termino dañado. Entonces, en el interior esa persona, si no se cuida, va a guardar una emoción malsana de frustración, de fracaso y de falta de perdón. Necesitamos aprender algo, que Jesús pasó por todas estas emociones, pero no se hundió en ellas, no se quedó en una cueva, sino que él salió al exterior, porque Jesús nunca se metió en una cueva a orar, sino en un monte alto para que todos lo vieran. Para que lo vieran. Entonces, las cuevas del alma no nos brindan ningún tipo de seguridad. Eso es un autoengaño. Al contrario, nos exponen más al peligro. ¿Qué necesitamos ocultar? Si delante de la presencia, más bien todo lo tenemos que sacar. Todo tipo de sentimiento, de emoción, tenemos que manifestarla, dice el Señor. Entonces, hay quienes se meten en estas cuevas o dejan que las emociones caigan en estas cuevas del alma y no saben después cómo defenderse de ellas. Los miedos. Empiezas a guardar miedos y ya después el mismo humano, la misma persona no sabe cómo defenderse de ella. ¿Por qué? Porque en las noches no puede dormir. Porque lo que una vez almacenó como miedo, ahora tiene una voz tan fuerte, tan perturbante, que no lo deja descansar. O aquella emoción malsana llamada culpa la almacenó en una cueva de prisión del alma y ahora lo señala constantemente y no avanza, no crece, porque constantemente se siente culpable de que en el pasado no hizo esto, no hizo aquello. O hizo esto o hizo aquello. Entonces tenemos que tener muy en cuenta qué estamos permitiendo, porque lo que nosotros, mire, las cuevas del alma son peligrosas, son prisiones oscuras, existen, están en el alma, no se pueden dejar allí. No, porque si a la mente hay que depurarla, al alma también hay que liberarla. Amén. Mire esto. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Elías, hermano, un hombre muy usado por Dios, que no le tenía miedo a las cosas espirituales, que podía enfrentarse a lo que fuera. Pero dice que un día, luego de haber sacrificado todos los profetas de Baal y de Acera, llegó una noticia, una muy mala noticia a la vida de Elías. Jezabel le había enviado un mensaje de amenaza, diga amenaza. Mire cómo la amenaza se incrementa si usted no la corta de raíz. La amenaza es esa voz que a veces se quiere meter en tu mente para decirte, el mes que viene, ¿cómo vas a hacer? En la consulta que viene, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a afrontar esta situación? ¿Cómo vas a reaccionar ante alguna desgracia? ¿Ah? ¿Cómo vas a hacer cuando veas a esa persona? ¿Cómo vas a reaccionar? Entonces, la amenaza no se puede dejar en el alma.
Los dardos del enemigo que a veces envían a través de una amenaza, no le podemos dar lugar en el alma. Porque, hermanos, se van a ir solitas para la parte más oscura de nuestra alma. Para la parte que están los miedos. Ahí se va a quedar almacenada. Entonces, Elías, viendo versículo 3, capítulo 19, viendo el peligro, se levantó. La pregunta es, ¿dónde vio el peligro? Si fue un mensaje que le dieron. Tan contundente sería, porque dice que fue un mensajero, la voz que usó este mensajero de amenaza que perturbó la vida y el alma de Elías. Hay voces del mismo infierno que utiliza el enemigo para perturbarte, para señalarte, para aprisionarte, para acorralarte, para que tu alma se sienta tan aprisionada hasta la muerte. No podemos darle lugar. Mire cómo comenzó, con una simple amenaza. Y ahora cómo estaba perturbando la mente de un hombre muy usado. Entonces tú puedes pensar que tú estás bien estable emocionalmente, pero si tú le das lugar a una amenaza, por ahí va todo. Porque la mente, mire hermano, cómo maquina y trabaja. Y para lo malo mucho más. Entonces una piedrita, una bolita, dice el médico, a mí me parece que puede ser. Todavía los estudios no dicen nada, pero yo creo con mi experiencia que eso puede ser un tumor, que eso puede ser un cáncer. Y aunque no está confirmado, la mente automáticamente asume lo que todavía no ha sido confirmado y comienza a trabajar aceleradamente en autodestrucción. En autodestrucción. Sí, y en las noches ya la persona solo piensa, me voy a morir. Me voy a morir. ¿Cómo van a ser mis hijos? ¿Cómo va a ser mi familiar? ¿Cómo van a estar mi casa? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué va a hacer Dentro de las cuevas las voces son perturbadores. Dentro de las cuevas las voces son más fuertes. Así que cuidado con lo que tú dejas que entre en tu mente y sea una amenaza. Porque se va a incrementar y va a aturdirte con esa voz amenazante. Y dice que viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y se quedó allí con su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó, diga, al desierto. Todos vamos a pasar por pruebas y por desierto. Todos. Pero no puede irse a la cueva, porque Elías antes de llegar a la cueva llegó al desierto. Y el desierto, hermano, es permitido. Porque el desierto es un tiempo de prueba. El desierto es un momento de prueba donde el Señor te mete para sacar, para formarte. Pero la cueva no te forma. El desierto te forma, pero la cueva te deforma. Porque la cueva lo que hace es que te va a dañar más. Estuvo en el desierto y deseando morirse, dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí que llegó un ángel, le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, hermano, pasó, lo alimentó el ángel porque tenía que irse. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y eso es lo que sucede en el proceso. Y no está mal, porque tendremos tiempos buenos y tiempos malos. Y pueden ser cortos, otros pueden ser largos. Y se levantó pues y comió y bebió y fue fortalecido en aquella comida.
por aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Y allí en el monte de Dios no se fue al monte, sino que se fue ¿a dónde? A la cueva. En vez de irse arriba al monte, ya estaba fortalecido, se fue a la cueva. Explíqueme esto, pastora. Vienes y sabes que estás siendo atormentado con una voz de culpa, de amenaza, de perturbación, de frustración, de lo que sea. Te hacen liberación. Pero en vez de quedarte con esa liberación, vas y permites otra vez que tu mente quede otra vez aprisionada con una nueva emoción malsana. Entonces Elías, en vez de quedarse en el monte de Oré, no se quedó, sino que allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar. No vino el ángel, vino la voz de Jehová. ¿Dónde? Pero en él, en su interior. En su interior logró escuchar una voz que le dijo: ¿qué haces aquí? Porque este no es tu lugar. Dios no nos llamó ni diseñó el alma para que esté en la cueva, para que esté en la oscuridad, para que esté en prisión. Dios diseñó tu alma para que sea libre en Él. Descanse en Él, repose en Él. Qué peligro cuando nosotros dejamos que una tristeza se almacene en el alma, produzca miedos, quede aprisionada allí. Porque eso va a dar apertura a la depresión, a la oscuridad, a la soledad. Al estar en esa parte del alma que está el miedo y la muerte, el enemigo va a aprovechar que la voz se incremente de los miedos y la persona va a empezar a tener sueños perturbadores, a escuchar voces que le digan: mátate, quítate la vida. Tú no sirves, tú eres incapaz, tú eres un inútil, no vas a producir nada. Tú eres culpable y te señala. Entonces, quien no logra disciplinar y hacer libre su alma, cae en esta oscuridad, en los lazos de esta oscuridad, de esta cueva. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado, porque Elías logró salir de la cueva, pero él no debió haber estado allí, porque nuestra alma no está diseñada, no fue diseñada para que viva en oscuridad ni en prisión. Nosotros tenemos tanta responsabilidad en eso. Tanta responsabilidad en eso. Porque es que tú tienes una voluntad, tú tienes un dominio propio. El alma no se manda sola. Tu mente no se manda sola. Entonces, ¿cómo es que tú le das apertura y abres la puerta de tu mente a que entre cualquier tipo de pensamiento o de palabra amenazante? No. Mire, hasta por una mala noticia en el Facebook, ya el alma se puede perturbar. Deslizamientos, hundimientos, ahogamientos, accidentes, inundaciones, tragedias. Entonces, si la persona se deja llenar de miedo y se queda estancada en esa emoción, en la noche no duerme, hermano. Porque piensa que si está lloviendo ya lo está asociando con aquella información que recibió y que la primera casa que se va a caer es la de él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos almacenando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos adquiriendo? ¿Qué información estamos recibiendo? Porque Elías recibió una amenaza y mire hasta dónde terminó. Deseche las palabras cuando usted sabe que por poquito, por muy poquito que sea insignificante, pueden producir alguna emoción de miedo o de muerte. Deséchela, no permita que se almacenen en su alma. No le dé lugar a eso.
Las cuevas del alma, ¿qué producen en la persona? Cuando ya la persona, pues llegó tarde esta información para algunos y dicen, pastora, ya yo tengo una emoción de esas en el alma. Ya tengo varias en el alma. Ya a veces tengo una emoción malsana en mi corazón, en mi alma, y me perturban. Porque es que esa es la diferencia. Porque es que tú puedes tener una emoción básica y es normal, hermano. Nosotros fuimos diseñados para sentir alegría, enojo, frustración, tristeza, dolor. Pero lo malo es quedarnos estacionados allí y después absorber eso en nuestra alma y que se quede aprisionado allí. Ahora, las cuevas del alma que producen, diga, las quejas, producen quejas. Y cuando hacemos de las quejas un mal hábito, vienen a atrofiar el cerebro. ¿Está escuchando eso? Cuando hacemos de las quejas un mal hábito, atrofiamos el cerebro. La pregunta es ¿por qué? Y mire, hay un estudio que expone que dice que con tan solo 30 minutos expuesto a quejas diarias puede perjudicar el cerebro y atrofiarlo. Porque las neuronas del hipocampo, que es la parte del cerebro que se usa para la resolución de problemas y el funcionamiento conectivo, se atrofia. Entonces, el estar todo el día quejándome porque Dios no me bendice, porque Dios no me ayuda, porque Dios mío, porque llueve, porque no llueve, porque hay sol, por esto, solo 30 minutos bastan. Solo 30 minutos bastan para atrofiar el cerebro. Y si atrofian el cerebro, imagínense lo que le puede hacer al alma. La pone contra Dios. La opone contra Dios. Entonces, las quejas que provocan. Porque sí, ya yo sé que cuando hay una cueva o en esa cueva del alma hay varias emociones malsanas. Yo las dejo ahí, que vivan ahí, que hagan cama. Ellas van a producir algo. Y es quejas. Ahora, esas quejas, ¿qué van a provocar en Dios? Números capítulo 11, versículo 1. ¿Qué provocan las quejas en Dios? Mire, el pueblo de Israel siempre se vivió quejando. Desde que salió de Egipto, no dejaba de quejarse. Números capítulo 1, versículo 2. Números capítulo 11. Sí lo dije así, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 1 y 2. Me dice cuando lo tenga. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. ¿Qué es lo que provoca la tanta quejadera? La ira. Mira, hermano, es que una persona cuando está frustrada, que es una emoción malsana, donde le da lugar a la frustración, al fracaso, eso vive hablando mal y quejándose todo el día, todo es negativo, todo es malo. Y lo que provoca es la ira de Dios. Porque cuando yo me quejo, yo estoy diciendo, Dios, tú estás siendo injusto. Eso es para los que les gusta y tienen el hábito de quejarse porque sí, porque no, porque yo soy bueno. Porque, mire, hermano, y las quejas llevan a la murmuración. Y hay quienes no oran, sino que se quejan.
usan la oración para quejarse. Hay quienes no oran, sino que usan la oración para quejarse. Y usan la justificación de la sinceridad en la oración para justificar la queja. Y empiezan con aquellos reproches, con aquellas inconformidades con Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué precisamente ahora? Y la mayoría de las quejas es un por qué. ¿Sí? Usted se imagina diciéndole al Señor, ¿por qué me pasó esto en el día? ¿Por qué a mí? Dice, prácticamente le estamos diciendo al Señor, tú eres injusto con lo que me está pasando, con lo que estoy viviendo. Y allí es cuando la ira de Dios se enciende, porque la mayoría de las quejas, la misma gente provoca que las cosas malas le sucedan. Pero es más fácil quejarse y echarle la culpa a otro. Porque con las actitudes, con el comportamiento que tenemos, muchas veces nosotros somos los que traemos las consecuencias de las cosas malas. Y después estamos inconformes, reprochándole a Dios que si lo que estás viviendo o lo que te está pasando es producto de algo que tú hiciste mal. Entonces, usted se imagina, la Biblia dice que nosotros somos barro, ¿sí? Y que hay un alfarero. Miren lo que dice Romanos capítulo 9. Porque ¿acaso puede el alfarero, el barro quejarse con el alfarero? Romanos capítulo 9, versículo 13. Me dice cuando lo tenga. Como está escrito, dice Pablo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermanos, gemelos, pero aún así no se parecían. El Señor amaba a Jacob y aborrecía a Esaú, porque Esaú lo aborreció primero. Cuando nuestras actitudes y nuestros comportamientos no valoran lo que Dios nos ha dado, así sea poquito, estamos aborreciendo a Dios. Porque Él minimizó la primogenitura. Entonces, queremos honrar a Dios cuando nos bendice en grande. Pero si la Biblia dice que seamos fieles en lo poco, en lo muy poco, Dios está esperando es que tú agradezcas en lo muy poco. En que tú seas feliz en lo muy poco. En que en los tiempos difíciles, aún siendo difíciles, tú digas gracias Dios, porque tú eres bueno. Y no darle lugar a la queja, porque la queja para nada edifica. La queja aviva la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, yo digo esto. Y la palabra lo confirma. ¿Podrá el barro quejarse con el alfarero? No debería, porque el alfarero sabe lo que le conviene. O pues diremos que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. Pues a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Versículo 18. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ahora, hombre, ¿quién eres tú para que alterques, discutas, cuestiones con Dios o a Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso Dios nos debe alguna explicación por lo que estamos viviendo?
O es que Dios te debe algo a ti porque tú hiciste la oración de fe. O es que Dios está en deuda contigo simplemente porque tú estás sirviendo a la obra. No, para nada. ¿Para qué quejarnos si la queja lo que hace es que nos hunde más en la inconformidad? La queja nos aturde y nos esclaviza el alma, nos destruye. La queja mata la fe. Entonces, ¿qué más aparte de la queja? ¿Qué más produce las cuevas del alma? Son tan destructivas. Esas prisiones oscuras que hay dentro de nuestra alma. ¿Qué más producen? Angustia. Las angustias son lazos engañadores operados en mentiras por Satanás para hacer sentir al hombre ignorado, olvidado, desamparado, indefenso y débil. Y empezamos a darle apertura a la conmiseración. Y pobrecito yo, Dios bendice a todos, pero a mí no. Pobrecita yo, porque todas las tragedias me pasan a mí. No ha pasado esta semana y me han pasado cantidad de cosas. Pregúntate, ¿qué será lo que estoy haciendo mal? ¿Qué será lo que estoy permitiendo en mi alma? ¿Qué será lo que practico que estoy teniendo esta consecuencia? Miren lo que dice el Salmo 13, versículo 1 hasta el 6. Salmo capítulo 13, cuando le damos lugar a la angustia. Salmo capítulo 13, versículo 1 al 6. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Quién dijo esto? David. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? El problema muchas veces de cuando estamos en esas prisiones oscuras, siendo manipulados por alguna emoción malsana, es que empezamos nosotros mismos a darnos consejos. Y decirnos, es que el lugar correcto es por aquí. Es que esto es lo que hay que hacer ahora. No hay cosa más terrible que darnos consejo a nosotros mismos sin pedir dirección del Espíritu Santo. Porque dentro de nosotros no hay cosa buena. Y más cuando en el alma se comienzan a guardar emociones malsanas. El consejo que te va a dar el alma que no está disciplinada, que está descarriada, que está desorientada, es que tú camines por el camino contrario de Dios. Que no obedezcas al Señor y que de rienda suelta tus deseos carnales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos estemos autoconsejando. Porque a la luz de la palabra yo tengo que ver si esto qué, a dónde me va a llevar, qué tipo de consejo es el que me estoy dando, alma mía. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré enaltecido mi enemigo sobre mí? De paso, se echaba porra él mismo. ¿No le ha pasado? Que usted está tan mal, pero su alma te dice, estamos en lo correcto. Esta es la actitud correcta. Así es que había que responder. Así es que hay que actuar. Así es que hay que pensar. El alma echándote porra de lo malo que estás haciendo. Qué terrible. Cuando hay cuevas en el alma. Cuando hay emociones malsanas aprisionadas en el alma.
Empezamos a autoaconsejarnos y a darnos aplauso a las actitudes y comportamientos que no son correctos. Y comenzamos a decirnos, es que no estoy haciendo mal. Tú no tienes la culpa. Felicitaciones. Felicítate. Así tenías que actuar. Vas por buen camino. Claro que sí, pero mira, ve lo que dice el versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Porque a la final, por darle rienda suelta a esas emociones malsanas que terminaron en la cueva, lo que van a producir es muerte. Porque te van a esclavizar y te van a destruir. Ten cuidado. Ten cuidado. Tengamos cuidado con esas angustias. Tengamos cuidado con la queja. ¿Qué estamos almacenando en nuestra alma? ¿Qué estamos permitiendo en nuestra alma? ¿Qué estamos guardando allí que nadie se dé cuenta? Pero que a la larga va a ser tan destructiva. Siguiente que produce las cuevas del alma. Lo siguiente que produce es amargura. La amargura es un sentimiento de resentimiento que puede llevar a la depresión. La amargura puede oprimir y deprimir tu espíritu, la parte espiritual. Y de pronto te sientes tan mal, tan culpable, tan señalado, porque diste lugar a un pensamiento que te pareció que en el momento no era malo, pero ahora te está jugando una mala pasada y te está señalando. Y que en el momento te felicitó y te echó porra, pero ahora tiene un puñal en tu espalda o en tu cuello señalándote. ¿No te ha pasado? La amargura deprime el espíritu. La amargura desgasta. Y la amargura da rienda suelta a la ira, a la falta de perdón, y va acompañado con la agresividad. Un amargado es agresivo. Un amargado es resentido. Un amargado tiene una falta de perdón. Dice la palabra en Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Ruth era una mujer que, hermano, vivía bien, tenía a su esposo, a sus hijos. Se movió por un tiempo de hambruna, sin dirección de Dios. Ahí está el problema, cuando le damos rienda suelta a lo que yo opino, lo que yo pienso. Y se movió sin dirección de Dios. Y cuando estaba en esa ciudad, después de jueces, cuando estaba en aquella ciudad, hermano, murió el esposo, murieron los hijos y se quedó solo con las yernas. Le dice a las yernas que cada quien pues vaya a su casa. Y hay una de ellas que se queda, que es Noemí. ¿Sí? Perdón. Sí, Noemí. Sí, Noemí. Ahora, versículo 19 del capítulo 1. Dice, y anduvieron pues ellas dos. ¿Quiénes? Ruth y Noemí. Anduvieron ellas dos hasta que llegaron a Belén, que era la ciudad natal de ella, de donde ella se había movido. ¿Qué significa Belén? Belén era la ciudad donde nació Jesús. Era la ciudad del Salvador. Y ella se movió de la ciudad del Salvador porque tenía hambre, porque su confianza no estaba puesta en el Salvador, sino que se fue a una ciudad extranjera y allá perdió a su esposo y a sus hijos en Moab. Ahora,
Cuando yo me muevo del lugar donde Dios me asignó, que es el lugar de mi salvación, yo lo que estoy dando apertura, dando lugar a que venga la destrucción de la casa completa. Porque a Noemí no le quedó, a Ruth no le quedó más nadie. No, a Noemí no le quedó más nadie. Porque sus 2 hijos murieron. Y ella se sentía amargada, desamparada, débil, sola, depresiva. Pastora, ¿por qué? Ya va a ver. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, amargada, amarga. Antes se llamaba placentera. Ahora ella misma se cambió el nombre. No se lo cambió Dios. Pero lo peor no es eso. Lo peor es lo que dice. Llámeme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Como ella tenía un resentimiento en la cueva de su alma y vivía quejándose por el mal que le había sobrevenido, para ella era más fácil atacar a Dios. Y eso es lo que pasa cuando a veces guardamos emociones malsanas en el corazón, en el alma. Terminamos haciendo responsable a Dios y a todo lo que es Dios. Todo lo que sea aliado de Dios. Porque la mala decisión de Noemí la llevó al lugar donde perdió toda su casa. Pero para ella era más fácil, por la amargura que tenía en su alma, responsabilizar a Dios de las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces queremos hacer responsable a Dios por las decisiones que nosotros tomamos. No, Señor. Dios nos dio un libre albedrío para que cada uno decida el camino del bien o el camino del mal. Dale un aplauso al Señor. Pendiente con las quejas, si las guardas en el alma. Pendiente con la angustia. Pendiente con la amargura. Ruth y Noemí. Viene lo que dice Noemí, versículo 21. Yo me fui llena. ¿De dónde? De Belén. Se fue llena, se fue bendecida. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque cuando nos movemos sin dirección de Dios, perdemos todo. Y ahora, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Hermano, yo conozco gente así. Que cuando está bien no le da la gloria a Dios. Pero cuando algo le comienza a ir mal, atacar a Dios. Dios es culpable. Dios no me responde. Pero ¿y cuando las bendiciones te estaban alcanzando? Cuando no te faltó la provisión. Cuando Dios te guardó. Cuando Dios te bendijo. Cuando Dios fue tu sustento. Porque no le diste la gloria a Dios cuando te sanó. Pero ahora que viene la calamidad, la tragedia y la desgracia, que son consecuencia de tus malas actitudes, de tus malos comportamientos, de tu mal actuar, ahí sí Dios es responsable. Es más fácil siempre mirar el punto de vista mío, mi comodidad, lo que yo quiero, lo que me complace, lo que yo deseo, lo que yo pienso, pero nunca procuro ver qué piensa Dios, qué opina Dios de mi actitud,
¿Qué me orienta Dios acerca de esto? Porque estamos acostumbrados a que Dios nos dé aplauso a las malcriadas. Estamos acostumbrados a que Dios nos dé aplauso a las malas actitudes. Y no funciona así. Así no es. Entonces, Noemí estaba siendo responsable a Dios de todo. Pero cuando Dios te habló, cuando te orientó, cuando te direccionó, y como en la semana no te fue bien, lo primero que hiciste fue culpar a Dios. Como en la semana no viste resultado, es más fácil decir el milagro no se cumplió. Dios no obró, Dios no habló. Porque queremos sonar los dedos y que Dios de una vez ejecute. Pero no somos recíprocos. Cuando Dios nos da una palabra, lo primero que hacemos es quejarnos. Porque es más factible la queja que la obediencia. Dale un aplauso al Señor. Absténgase de quejarse, de amargarse, de darle lugar a la aflicción, de darle lugar, no le dé lugar a la angustia. No le dé, porque eso lo que va a terminar es poniendo, mire hermano, poniéndolo en una prisión peor. Amén. Entonces, las cuevas del alma producen queja, angustia, amargura, aflicción. Y la aflicción está envuelta en dolor, y no en cualquier dolor, en un dolor profundo que provoca tristeza, ira, culpa y desvelo. Mire, yo le voy a dar un consejo. Cuando usted vea a una persona constantemente quejándose por lo que tiene, por lo que no tiene, por lo que quiere, por lo que no le han dado, le doy un consejo: sepárese, aléjese, huya, para que eso no se contagie. Cuélguele, bloquéelo. No le conteste, no le siga la corriente, no alimente eso. Ayúdelo si se deja ayudar. Bríndele ayuda, oriéntelo por la palabra. Amén. Dile, no sabes que la palabra había una mujer así, así, así. Y yo me imagino, hermano, que quizás Noemí andaba con esta actitud hace mucho tiempo, solo que ahora tenía los resultados y la consecuencia de sus actitudes. La aflicción viene rodeada de dolor. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, allí cerquita, creo que unas hojitas después. Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5 hasta el 8. Ana era una mujer estéril. Y dice la palabra que a Ana, su esposo, le daba una parte escogida porque la amaba, aunque Jehová no le había permitido conceder hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Usted se imagina, imagínensela, el alma de Ana. Esta mujer no es que la visitaba de tiempo en tiempo, vivía con ella. Y constantemente esta mujer dice que la irritaba. Las palabras que decía esta mujer la provocaban tanta angustia, ira, rabia, enojo, frustración. ¿Qué más? Enojo, molestia, mucha ira, violencia.
y tristeza profunda. Ahora, de paso, cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, me imagino, estéril, seca, improductiva, incapaz, incompetente, seca. Yo soy mejor que tú. Estéril, nunca vas a progresar. Yo tengo y tú no tienes. ¿Sabe que no necesitas a una persona que te lo diga? Cuando tú le das lugar a una emoción, a un sentimiento malsano, la voz va a estar dentro de ti. Y esa te va a irritar a tal punto que te puede producir autodestrucción. ¿Y para qué te esfuerza tanto si nadie lo valora? ¿No te he dicho así a veces la voz? ¿Y cuál paz? ¿Y cuál paz? Si todos te odian. Este es el camino que escogiste. ¿Para qué? Y en esta tribulación, ¿quiénes están? Te estoy soltando algunas de las cositas. Y no es que venía el tiempo de refrigerio. ¿Y dónde está el que te provee? Y no es que el Señor te iba a extender a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Y el alma se va sustentando y alimentando de eso negativo y queda en prisión. ¿Cómo es que Jehová te guarda y te cuida? Pero puede entrar en tu casa y destruir tu matrimonio. Y el enemigo puede entrar en tu casa y acabar tu familia. Y puede meterse en tu finanza y enfermar a tus hijos. Ay, hermano, denle lugar a esto y déjeme decirle que no va a avanzar. No va a avanzar. Será una autodestrucción. Hermano, y dice que la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. La aflicción, cuando entra en el alma, le quita hasta el hambre. La depresión, cuando se apodera de una persona hasta que no lo seque. Por eso es que la gente con depresión no come. ¿Por qué? Porque empieza a secarlo, a destruirlo, se lo come. Y la cabeza se te pone más grande. La pensadera, las voces que te perturban y te señalan, no te dejan dormir. Y el Cana, su marido, le puso la cereza al pastel. Porque le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿O por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? ¿Acaso no puedo llenar ese vacío yo? Hermano, no hay cosa más terrible que a una persona en depresión decirle, estás exagerando. Es más fácil tratar, es más fácil buscar la raíz del problema. Porque cuando tú le dices, te estás yendo al extremo, tú lo que le estás diciendo es, voy a ignorar esta situación. A ti no te pasa nada.
Y no es que no le faltaba algo que para la mujer era muy importante. Sí era. Ahora, yo entiendo que no lo vamos a poder tener todo. Y quisiéramos que todo marchara bien. Y muchas veces no va a pasar así. Dios no va a darle sí a todo lo que nosotros queremos. Pero tampoco ignorar que algo está sucediendo. Saberlo tratar y llegar a la raíz para sacarlo. No para aplaudirlo, no para acomodarlo. No. Para ayudar a la persona. Amén. Ahora miren esto. Jesús, Cristo, Dios, dio la salida al caos de la aflicción. Porque Él dijo, en el mundo tendréis, pero confía, yo he vencido al mundo. Él lo venció, primero con la oración y segundo en la cruz. ¿Cómo podemos vencer todo esto que producen las cuevas del alma? Con la oración. Porque hermano, Jesús estaba afligido hasta la muerte. Mi alma está triste. Pero la opción de Jesús fue la oración. Tu opción cuando todo esto te quiera inundar es la oración. No es la queja, no es la angustia, no es la amargura, no es la aflicción, es la oración. ¿Sabe por qué? Porque todo esto es temporal. Lo que pasa es que esa voz que nos perturba muchas veces no nos hace ver las situaciones que estamos viviendo como temporales, sino como permanentes. Y lo único que es permanente y eterno es la vida, la salvación en Cristo, la vida eterna. Su venida, eso también es eterno. Pero hay solución para cuando quieran venir todos esos ataques o cuando quiera venir toda esa batalla contra el alma. Confía, alma mía. Alma mía, confía. No le vamos a dar lugar a estos miedos. No le vamos a dar lugar a esta amenaza. No le vamos a dar lugar a esta amargura. No le vamos a dar lugar a este resentimiento. No le permita, no le dé lugar a eso, hermano. Lo que no fue, no fue. Lo que pasó, pasó. Lo que Dios no permitió, no lo permitió. No se amargue. No se aflija por lo que no ha pasado. No le eche mente a lo que no ha venido. O a lo que no va a pasar. Ahora, vamos a conocer uno porque no nos va a dar tiempo. Vamos a conocer una sola cueva del alma. Acuérdense que esto tiene segunda parte. Mañana continuamos. Ok. Empezamos con la primera cueva del alma. Conozcamos la primera. La cueva de la enfermedad. La cueva de la enfermedad. Las enfermedades no son de Dios, pero sí las permite. La pregunta es, si no son de Dios y sí las permite, ¿por qué las permite? Y la primera de ellas es porque la permite como una forma de castigo. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Ay, santo. Así que cuando le damos lugar a la queja, y no valoramos lo sano que estamos, simplemente porque otra cosa nos falta. Dios mío, pero concéntrate y agradece por lo menos que la salud está bien. Entonces, cuando no valoramos a Dios, sino que lo atacamos, vienen las consecuencias. Hechos capítulo 13. Pablo no tenía contemplación con las cosas mal hechas. Amén. Capítulo 13, versículo 8 hasta el 11. Dice que había un hombre que se oponía a la predicación. Versículo 8.
pero les resistía. Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, que mire, hermano, ya Pablo lo tenía evangelizado. Y entonces, versículo 9, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Así pues, he aquí la mano del Señor está sobre ti, contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le conduciese de la mano. ¿Por qué? Porque se estaba oponiendo a la predicación. Hermano, yo puedo entender que la gente no esté a gusto con la doctrina, con el evangelismo, con la predicación, con Cristo, con las iglesias, con el evangelio, con el cristianismo, pero no lo ataque. No. ¿Por qué? Porque la enfermedad es un espíritu y Dios puede, porque todo se sujeta, ponerlo en una persona que ataca lo que es de Dios. Usted está viendo lo que, usted leyó lo que yo leí. El hombre se oponía a la fe del procónsul, que estaba siendo alimentada, fundamentada por Pablo, edificada por Pablo. Entonces, cada vez que una persona se levanta en contra de Dios y de su siervo, lo que está haciendo y provocando es una enfermedad para su vida. Y Pablo le dijo ciego, porque autoridad tenía él en esa área para desatar esa enfermedad sobre él. ¿Qué más? Cuando Eliseo descubre a Giezi, le dice: la enfermedad de Naamán ahora será para ti y toda tu descendencia, como castigo, como consecuencia de su pecado. Entonces, la enfermedad viene muchas veces como consecuencia de algún pecado. Dios la permite porque es un castigo a lo que se estaba haciendo. ¿Ok? Otro motivo por el cual Dios permite la enfermedad es para que su fama se glorifique, su nombre se glorifique. Juan capítulo 11, versículo 4. Dios permite las cosas. Juan capítulo 11, versículo 4. Jesús sabe de la muerte de Lázaro. Y dice el versículo: oyendo Jesús esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Porque hay enfermedades que se producen ya sea por el ambiente, por una bacteria, por el entorno viral. O sea, hay muchas formas de tener una enfermedad. Por descuido, por no tratarse a tiempo, por muchas cosas. ¿Ah? Sí, también. Ahora, cuando tú eres un ungido de Dios, tú eres un hombre o una mujer con propósito, tú no puedes darle lugar a la enfermedad en tu mente. Porque cuando tú dices mi enfermedad y te adueñas de ella, tú estás diciendo: este espíritu tiene posesión de mí. Tiene autoridad, tiene legalidad sobre mí. No, yo reprendo esta enfermedad en el nombre de Jesús. Porque esta enfermedad no me va a matar.
Esto es temporal para que Dios se glorifique. Y cuando los médicos no crean, y aunque los médicos no crean, y el diagnóstico y el estudio dice una cosa, yo creo en el Dios que hace milagros. Y tú ahí le estás dando libertad a que Dios obre y se glorifique. Pero cuando en las cuevas del alma se enseñorea la enfermedad, la persona viene y dice, puedo conseguir beneficios con esto. Y me valgo de la enfermedad tal para conseguir algo. Atención, dinero, comodidades. Porque la Biblia dice que había un hombre que todos los días venían y lo ponían a la puerta de la Hermosa, la iglesia La Hermosa. Y el hombre vivía de la enfermedad, sacaba provecho de la enfermedad y fue sano, pero después le dijeron, no lo hagas más, no vuelvas acá, no pidas más limosna, porque te puede pasar algo peor. Y es que cuando queremos aprovecharnos de la enfermedad para sacar provecho, el Espíritu lo que dice es, me acomodo aquí, dejo que coma ahí un tiempo y después me la como yo. Está fuerte. Entonces, la enfermedad no es de Dios, pero Dios la permite para como una forma de castigo y consecuencia del pecado y una forma de glorificar a Dios y su nombre. En la antigüedad los leprosos eran sacados de la ciudad y los llevaban a cuevas, porque ese era el lugar donde ellos tenían que estar. Y la enfermedad lo que hace es que mentalmente lleva a la persona a la oscuridad. Lo saca del entorno, lo aísla, porque así es más fácil acabarlo, engañarlo, confundirlo, esclavizarlo. Por eso es que una persona cuando está pasando por un proceso de enfermedad, hay que cuidarlo, hay que darle palabra, hay que alentarlo a que no se aísle. Porque haciendo eso lo que va a empeorar su situación y su estabilidad emocional. ¿Amén? En las cuevas del alma, la gente es considerada muerta. ¿Por qué? Vamos ahí mismo, en Juan, en la historia de Lázaro. En las cuevas de la enfermedad que hay. Lo primero que hay en la cueva de enfermedad es desespero. Dice el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ya usted sabe lo que Dios dijo, lo que dijo Jesús. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. O cuando yo, pues sé que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y muchos podrían decir, ¿qué tipo de amor es este? Que no acudió de una vez. Es que el problema es ese, que como creemos que nosotros somos amigos de Jesús, siervos de Jesús, hijos de Dios, Dios tiene que acudir de una vez, correr de una vez, pero no es así, porque en ese proceso Dios quiere ver tu actitud, Dios quiere ver tu confianza, Dios quiere ver tu fe. Entonces, ¿a qué le vas a dar lugar en un proceso de enfermedad? A la duda. ¿A qué le vas a dar lugar? Entonces, los procesos Dios los permite. Las enfermedades Dios las permite también para ver nuestras actitudes. Y no faltará el que, siendo cristiano, cuando llega la enfermedad, señala a Dios, decae en su fe.
Porque es más fácil decir, Dios, si yo te sirvo, Señor. Y no es que Dios no se acuerde de lo que tú haces. Pero no nos podemos valer de un trueque. Y muchos podrían decirse, pero entonces, pastora, ¿qué pasó con Ezequías? Porque Ezequías oró. Pero realmente en Ezequías había un corazón arrepentido. El problema es que la mayoría de las personas, cuando están con una enfermedad, quieren su propio beneficio. Pero cuando están sanos se olvidan de Dios. Y Dios mira eso. Dios ve eso. ¿Qué haces con tu sanidad? Porque cuando estás sano no me buscas. Cuando estás aliviado no vas a la oración. Pero cuando estás en una cama dices, cuando yo esté sano voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero cuando estás aliviado, cuando no tienes nada, no lo haces. ¿Qué hay en la cueva de la enfermedad? Aparte de desespero, hay incredulidad. Versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿A quién le dijo esto? A los discípulos. Pero luego en el versículo 20 se encuentra con una hermana de Lázaro. Y le dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, si tú hubieses estado el día que yo prediqué de la resurrección y no te hubieses puesto a lavar los corotos, a limpiar la ropa, a hacer tantos quehaceres, tú supieras de la resurrección. Lo que pasa es que queremos hacer responsable a Dios, pero hay mucha enseñanza en la palabra que nos instruye para qué hacer en momentos difíciles, pero no la queremos leer. Hay muchas prédicas, pero no la queremos escuchar. Y por eso es que cuando llegan esos momentos difíciles no sabemos cómo actuar. Porque es que no tengo tiempo para escuchar una prédica. Porque no tengo tiempo para leer las escrituras. No tengo tiempo. Pero cuando estés en una cama enfermo, te va a sobrar tiempo. En la cueva hay incredulidad. Porque como ahorita no te pesa la situación tan fuerte, no crees muchas palabras. Pero cuando tienes el agua hasta el cuello, ahí estás buscando todas las palabras proféticas que te dieron, pero ninguna las activaste en su momento. Ninguna las viviste. Ninguna las practicaste. Pero como ahora estás en la evidencia de esa palabra profética, no te acuerdas que te profetizaron. Porque no prestaste atención. Y después no responsabilices a Dios ni al que te dio la palabra. Y el Señor le dijo, Marta, le dijo, yo sé que resucitarás en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo lo di en la enseñanza que tú estabas ocupada. Es que eso que tú necesitas ahorita, yo lo di en la serie pasada de enfermedades espirituales, pero como no la quieres escuchar, porque como no tienes el tiempo para escucharla, no sabes cómo hacer. Sí, es que el enemigo se metió en mi casa y me está atacando. Ay, hay una prédica de adversario de la paz. No tengo tiempo, pastora. Explíqueme usted rapidito qué debo hacer. No funciona así. Porque Jesús, al que amaba, cuando supo que estaba enfermo, se quedó 2 días. Y yo me imagino la indignación de Marta. ¿Cómo es que lo ama y no viene?
¿Cómo es que lo ama? Y le mandé un mensaje y me dejó en visto. ¿Cómo es que le ama? Y dejó que se muriera. Tanto que le serví, tanto que le servía. Hasta perfume le echó mi hermana en los pies. ¿Ah? Y comienzan a sacar todo lo que dieron. Y comienzan las quejas. Comienzan los trapos al sol. A ser expuestos los secretos. Habla Jehová que tu pueblo escucha. Corazón perverso, vaya y lo ve. Adversario de la paz, vaya y lo ve. Serias enfermedades espirituales, vaya y las ve. ¿Qué haría Jesús? Vaya y lo ve. Hay demasiado. Clama más. Había incredulidad en la enfermedad. Muchas veces se le da lugar a la incredulidad. Qué terrible es cuando un médico con experiencia y conocimiento te asegura que esa enfermedad, que esa bacteria, que ese virus va a hacer estrago en tu cuerpo. Que esa enfermedad no tiene remedio. No hay medicina para eso. Pero es el momento para que tú tengas fe. Es el momento para decir, Él es el médico por excelencia. Él lo puede hacer. Ahora sí, volvimos. Así es. Aquí se acaban las baterías. De allá, de aquí no se acaban. Sí. Entonces, no hay cosa más terrible que un médico con tanto conocimiento te afirme eso. Pero es allí donde tú tienes que batallar con tu mente y con tu alma. Y decirle, alma mía, confía en Jehová. Él es nuestro médico. Él es nuestro refugio. El que cree no morirá. El que cree vivirá. Yo tengo propósito en esta tierra. Yo no me voy cuando los médicos digan. Yo me voy cuando Él decida. Mi fe no será quebrantada por un espíritu de enfermedad. Empieza a ser su profeta. Amén. En las cuevas de la enfermedad, aparte del desespero, de la incredulidad, no hay esperanza. Por eso uno se puede dejar caer en esto. No hay esperanza. Versículo 30. Dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaba, cuando vieron que María se había levantado de prisa y que había salido, la siguieron porque eran chismosos, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pero no iba al sepulcro, sino que llegó a donde estaba Jesús. Versículo 33. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Mire, Él no es máquina, yo tampoco soy una máquina. Pero ¿sabe qué pasó aquí? Las lágrimas de María eran sinceras, genuinas. Señor, llegaste. Señor, viniste. Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Que el espíritu, con E pequeña, de Jesús se conmovió. Porque las lágrimas no eran de reproche. Las lágrimas no eran de frustración. Las lágrimas no eran de tristeza. Las lágrimas eran, llegaste. El problema es que nos enfocamos en el muerto y no en el que puede levantar el muerto.
Porque la alegría está en el Señor, no en las consecuencias que puede traer una enfermedad. Alegrémonos porque Él ya lo hizo. Alegrémonos. Mira, hermano, no hay cosa más terrible que el miedo en la enfermedad, que el temor en la enfermedad. Porque el ambiente que rodea a un enfermo, tristeza, melancolía, terror, drama, nostalgia, depresión, muerte. Y si esa persona está en una UCI, está en un hospital, se le añade lo que en ese lugar está entronado. Ahora imagínense a esa persona que es débil en la mente, emocionalmente. Mire, el que está al lado se muere y dice, el próximo soy yo. Pero es que tú lo que tienes es una gripe. No, me voy a morir de la gripe. Porque aquel tenía una tos y se murió. Pero es que a mí no me van a operar, pero el que estaba al lado mío no lo operaron y también se murió. Porque Satanás busca mire, halla la forma en una mente débil de engañarla, de manipularla a que crea que se va a morir. Porque si ya la voz interna le dice te vas a morir, el trabajo está hecho. Aprenda a resistir, hay esperanza en Cristo. Si Él llegó, alégrese. Si Él está en su vida, alégrese. Que sea la enfermedad que sea, el Señor llegó. Y Él lo puede hacer. Y en las cuevas hay muchos argumentos. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. ¿Y era qué? Era una cueva y tenía una piedra, diga argumentos, puesta encima. Hay gente que está en una cueva hace rato de amargura, de resentimiento, de inconformidad, de queja, de aflicción. Y de paso su mente y su corazón se convirtió en una piedra. Y no cree que Dios lo puede sanar. Y no cree que Dios lo puede restaurar. Y no cree que Dios lo puede sanar de aquella herida, de aquella emoción, de aquella afectación, de aquella enfermedad. No. Dijo pues, quitad la piedra. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué mandó hacer? Lo primero que hay que hacer es quitar los argumentos para que creamos que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Quite los argumentos. ¿Qué hay imposible para Dios, pastor? Tú y yo lo hemos visto. No hay nada imposible para Él. Ni una enfermedad, ni una escasez, ni una pérdida, ni una aflicción, ni nada que no pueda hacer Dios, ni una moto. Dios lo puede hacer. Lo hemos visto obrar muchas veces. No lo va a seguir haciendo cuando tú y yo somos fieles. Marta, la hermana de él que había muerto, le dijo, y es de ya. ¿Quién dijo? Porque Marta se enfoca, es el tipo de persona que solo se enfoca en lo malo. Solo se enfoca en lo negativo. Ya lleve. ¿Qué importa si lleve? Es que ya hace casi un mes que se cumple. Porque ya tiene 4 días. Se le va a vencer Soho al mes que viene. Jesús le dijo, no te he dicho, pastor, que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás. Ay, no. La clave está en creer, hermano. Un disparo en la cabeza y se salvó. Alguien tenía fe.
esa persona tiene propósito. Una bacteria incurable se sanó. Se cayó de un segundo piso y no le pasó prácticamente nada. Pasó más de 15 veces por el quirófano. Está viva. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Al que cree, todo le es posible. Deje de enfocarse en las cosas malas. En la cueva, aunque hayan obstáculos, argumentos, aprenda a derribarlos. Satanás quiere aprovecharse de eso. No tenía lugar, no tiene lugar. Porque al que cree, verá la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y todo estaba donde había sido puesto el muerto. Mire cómo lo llamaban, muerto. Porque era la realidad que había que aceptar. Estaba muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: muerto, ven fuera. ¿Cómo lo llamó? Señor, haz como tú quieras, Señor. Sorpréndenos, Padre. Haz la obra, Señor. Sal fuera. Te doy una orden en el nombre de Jesús. Sal fuera. ¿Qué necesitas que salga fuera? ¿Qué necesitas que salga fuera? ¿Qué es eso que está ahí encuevado, escondido, robado? Que salga fuera ahora. Porque para los que creen todo les es posible. Y el que había estado muerto y sin batería salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarla ir. Está sano, lléveselo para su casa, no tiene nada. Dios sabe obrar cuando tenemos fe. Dios sabe obrar cuando creemos y tenemos fe. Hermano, miren, emocionalmente vamos a pasar por angustia, por aflicciones. Pero Dios quiere ver tu actitud. Dios quiere ver qué haces con eso. No lo almacenes, porque se va a ir a una cueva muy peligrosa. Gózate en el Señor que ya llegó. Y eso imposible lo va a hacer posible. Alaba a Dios. Aprenda a derribar argumentos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Porque ella rompe argumentos, ella quita velos, Señor. Ella abre ojos espirituales, Señor. Gracias por hacernos entender que no nos sirve para nada guardar tanto resentimiento, tanta falta de perdón, tanta ira, tanta amargura, tanta aflicción, tanta inconformidad, tanta queja. Señor, no nos sirve de nada, Señor. Nos vuelve prisioneros, nos vuelve esclavos, Señor, de las ataduras que muchas veces el alma se quiere desbordar y descarriar. Hoy, Señor, como ese diseño original que le diste a mi alma, Señor, hoy mi alma está pegada a ti. Hoy mi alma confía en ti. Hoy mi alma se alinea a ti, Señor. Padre, ayúdame a cada día, Señor, parecerme a ti, que mi alma te alabe, que mi alma se discipline, Señor, a estar cerca de ti, a obrar conforme a lo que tú quieres en mi vida. Enséñame a ser obediente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es fiel.
Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Y no hay imposible para los que creen. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Nos vemos. Bendiciones a todos los que se conectaron. Gracias por el apoyo. Si usted no se ha suscrito, suscríbase al canal Pastores de la Cruz en YouTube. Y síganos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Apóyenos, denle me gusta y comenten nuestros videos. Bendiciones para todos.